Hola, buenas tardes y bienvenidos a este webinar sobre el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, lo que ha ocurrido en el mercado, lo que está ocurriendo y la visión y predicciones que tengo y que he estudiado de lo que puede pasar en los siguientes 4 años bajo nuestro nuevo mandato con el presidente Trump acá en los Estados Unidos. Entonces vamos a empezar con una historia sobre el mercado inmobiliario, los ajustes que han tenido, cómo se mueve este mercado en los diferentes ciclos que tiene el mercado inmobiliario. Y para esto vamos a analizar específicamente 3 periodos. Vamos a mirar del 2016 al 2020, qué pasó en ese periodo, en ese mandato, luego del 2020 o 21 al 2024 y obviamente ahora terminando este año 2024, lo que se puede predecir que puede pasar para el 2025-2029, los siguientes 4 años. Pero para poder tener un análisis sobre el mercado, creo que es muy importante que todos miremos la historia del mercado inmobiliario, la historia de la construcción de propiedades nuevas en Estados Unidos, cómo se ha comportado el mercado de hipotecario, el mercado bancario, el empleo, en fin, varios factores que afectan cualquier decisión que se vaya a tomar y el impacto que la parte política que el gobierno tiene en los bienes raíces. Creo que es muy importante como inversionistas que tengamos esta información. Entonces vamos a tomar un tiempo para analizar y para leer acá sobre el mercado, las fluctuaciones que ha tenido el mercado y cómo esto nos afecta. Cubriremos esta historia en detalle, explicando la causa pues, de la Gran Depresión que sufrió Estados Unidos y la Gran Recesión. Y también discutiremos cómo las administraciones de Obama y de Trump impactaron el mercado inmobiliario y qué ha sucedido en los últimos 4 años. Y una predicción, una visión del mercado inmobiliario en los Estados Unidos basadas en este estudio reciente del mercado. Entonces empecemos con una introducción sobre el mercado en los Estados Unidos. Como probablemente saben, la salud general de una economía y una nación fluctúa con el tiempo. Estados Unidos ha experimentado varios periodos de declive económico a lo largo de su historia. Cada uno tiene su propia gravedad. Las dos recesiones más infames fueron la Gran Depresión en la década de los 30 y la Gran Recesión en el 2008. Cuando el mercado de valores se desplomó en 1929, Estados Unidos se vio sumido en la Gran Depresión. Esta depresión global persistió durante toda la siguiente década, ya que millones de personas perdieron sus negocios, bienes raíces y los ahorros que tenían de toda su vida. En gran parte, la Gran Depresión fue provocada por grandes caídas de los mercados bursátiles extranjeros y por las personas que pedían prestado dinero a los corredores para invertir en acciones. Cuando el mercado finalmente se apalancaba en exceso, la burbuja estalló. El mercado de valores se desplomó y por lo tanto pues la economía colapsó. El Dust Bowl se llamaba, o sea, como esa nube de arena que hubo, básicamente fue un nombre que se le dio a una llanura en el sur de los Estados Unidos porque hubo una sequía tremenda que sufrió grandes tormentas de polvo durante una sequía en los años de los 1930. Y a medida que esos fuertes vientos y el polvo asfixiante azotaban la región desde Texas hasta Nebraska, las personas y el ganado pues murieron y las cosechas se perdieron en toda esa región. Entonces, esto intensificó los aplastantes impactos económicos de la Gran Depresión y llevó a muchas familias de agricultores a una migración desesperada en busca pues, de trabajo y de mejores condiciones de vida. Durante la década de 1930, la vida se hizo aún más difícil para las personas que vivían pues, en estas llanuras en el sur de los Estados Unidos, como eran Oklahoma, Texas, Kansas, Nuevo México, Colorado. Y básicamente fue una década de sequía y tormentas de polvo extremas. Pues estas severas condiciones afectaron alrededor de 100 millones de acres de tierra que mataron cultivos, ganado, personas. O sea que esto no hizo más fácil la depresión en que se encontraba el país y el desastre económico. Luego el presidente Franklin Delano Roosevelt en ese tiempo hizo un nuevo trato, se llamaba el The New Deal, lo que él puso, que ayudó pues a la recuperación económica proporcionando empleos para los estadounidenses. Durante los siguientes 60 años, o sea, 6 décadas después de esto, el mercado inmobiliario de Estados Unidos y los precios de la vivienda continuaron subiendo y bajando. Hubo siempre ciclos. Y como vemos en muchos gráficos, cada 10 años más o menos hay un periodo de una recesión, de algo que ocurre en la economía y el mercado pues sube y baja.
En 1953, por ejemplo, el precio de una vivienda era alrededor de $18,000. Si eso lo ajustamos con la inflación, el precio promedio de vivienda sería algo como $175,000 en la actualidad. Históricamente, el valor de las viviendas ha aumentado constantemente con el tiempo. Sin embargo, han habido periodos de tiempo en el que el valor de las viviendas ha disminuido por diversas razones. Estos periodos de recesión suelen ocurrir cada década, más o menos, 10, 12 años. Entonces, podemos ver los inicios de la construcción en este gráfico desde 1953 hasta ahora el 2024 o el 2020. Y las zonas grises, esas líneas que ven ahí, son las zonas que muestran los periodos en que hubo una recesión, algo que ocurrió, o una amenaza económica que hacen que la economía cambie y por lo tanto el mercado inmobiliario. Entonces, ¿qué pasó si miramos en el 2008 esta gráfica grande que miramos acá? En un esfuerzo por ayudar pues a más estadounidenses a poseer bienes raíces, los estándares de los préstamos hipotecarios se relajaron y a principios del 2000 las personas con puntajes de crédito bajos o que de repente no podían calificar para hipotecas de bajo costo y bajo pago inicial empezaron a calificar. Entonces, estos préstamos de alto riesgo se empaquetaron junto con préstamos de alta calidad, se empacaron todos estos préstamos juntos y se vendieron al por mayor a las instituciones eh, de inversiones institucionales en todo el mundo. Entonces, marcados como calificación A+. Y la demanda de estos paquetes de préstamos pues creció por parte de todos los inversores en todo el mundo, lo que dio lugar a que hubo más capital extranjero y nacional invirtiendo en estos valores respaldados por estas hipotecas estadounidenses, porque las nombraban que era un tipo de hipoteca A+. Entonces significaba que había más dinero, por lo tanto había más dinero para otorgar y más creatividad en la forma que las personas podían calificar para estos préstamos. Ah, a medida que pasó esto, pues las personas que estaban prestando no pudieron poner dinero, incluso obtener reembolsos para pagar sus propias deudas. Había préstamos que eran solo interés, luego préstamos muy bajitos e incluso sin documentación. Habían préstamos de ingresos declarados que no tenían ningún respaldo de ninguna forma. Simplemente ponían una solicitud, se llamaban préstamos mentirosos, básicamente. Y por último, había un préstamo que se llamaba Pick and Pay, que la persona escogía cómo quería hacer los pagos, si los quería hacer a 15 años, a 30 años, con intereses, sin intereses. Entonces, todo esto estaba pasando y se creó un sistema también de amortización negativa, que se convirtió en la opción más popular en ese momento. Eso permitía que las personas solo pagaran una parte del pago real y con el saldo del pago agregado, pues se le iba sumando al préstamo. Entonces, una persona podía calificar para un préstamo en función de una pequeña tasa como tentadora en comparación del pago real. Y esto básicamente pues en algún momento tenía que llegar a su fin. Entonces todos estos laxos de los estándares crediticios atrajeron millones de personas, nuevos compradores de viviendas, lo que hizo pues que los precios subieran. Había mucha más demanda, entonces mucha más oferta, entonces la demanda, pues el precio se ajustó. Y también atrajo a muchos nuevos inversores inmobiliarios que podían calificar para hipotecas ilimitadas sobre propiedades sin pago inicial, sin mucho reporte de crédito, sin reportar actividad. Entonces, yo era un agente inmobiliario en ese momento y esto era básicamente como el salvaje oeste porque todo el mundo calificaba la cantidad de personas que querían comprar casa con documentos, sin documentos, ah, y los prestamistas ganaban muchísimo dinero, entre el 1 y el 3% del préstamo. Entonces, cualquier persona quería ser no solamente agente inmobiliario, pero también quería ser prestamista. Y como ya tenían licencia inmobiliaria, que era un requisito, pues lo podían hacer. Básicamente los bancos otorgaban préstamos a cualquier persona que lo solicitara, ya sea un préstamo que pudiera pagar o no. También les daban préstamos para que compraran muebles, compraran carros, compraran botes. Entonces se ignoró por completo la relación que existe entre deuda e ingreso. Lamentablemente estos compradores como testaferros no eran tan raros en ese momento. El fraude era desenfrenado porque faltaba muchísima supervisión en este tipo de préstamos. Eventualmente esa fiesta se tiene que acabar y estos préstamos tendrían que ser pagados de alguna manera. Entonces no es de extrañar que cuando se venciera el tiempo límite para hacer el pago, pues millones de prestarios de las personas que tuvieron las hipotecas no pudieron pagarlas. Entonces, esto comenzó con préstamos de alto riesgo porque eran los primeros que tenían que reiniciar. Pero luego se convirtió con cualquier tipo de préstamo y personas decían, pues, si esta persona no está pagando y le van a dar, yo tampoco pago y dejaron de pagar. Entonces,
a medida que más y más personas no pagaban, pues las compañías empezaban a caer y los precios se empezaron a desplomar, porque trataban de vender la casa a lo que fuera con tal de poder pagar alguna cosa. Los constructores que estaban haciendo casas nuevas, pues no tenían compradores y muchos se declararon en bancarrota. Y entonces esto empezó esta bola. Luego las personas que estaban prestando bastante dinero para la construcción, pues se encontraron en un aprieto porque no podían refinanciar o vender sus propiedades. Y entonces, por ese precio que habían pagado, porque les habían dado lo que quisieran por lo que quisieran. Entonces empezaron a devolverle todas estas propiedades al banco y fue cuando empezó ese boom de todo lo que eran los foreclosures y las propiedades que los bancos tenían. Y entonces a medida que más y más bancos sufrían, pues ya no podían prestar ni podían cobrar estos préstamos incobrables y cerraron y se agotaron. Y entonces empezó esa crisis inmobiliaria. Y ahí fue cuando el gigante de Wall Street, Lehman Brothers, colapsó en septiembre del 2008. En ese tiempo estábamos nosotros desarrollando también unos terrenos, unas propiedades, y obviamente todo colapsó. No había dinero disponible, nadie quería comprar y se desplomó básicamente la economía de los Estados Unidos. Entonces, esta fue la gran recesión del 2008. Se perdieron más de 16 billones de dólares en patrimonio neto y aproximadamente 10 millones de familias perdieron sus hogares. El mercado bursátil obviamente también se desplomó, ya que gran parte de la economía depende de los bancos y bienes raíces saludables. Entonces, muchos baby boomers que estábamos ahí, que enfrentaban la jubilación en ese momento, también descubrieron que sus ahorros ya se habían ido, tenían que empezar de nuevo. Y los hijos, los millennials, acababan de graduarse de la universidad y en esa época pues no había empleo. Entonces era una crisis inmobiliaria, una crisis hipotecaria y una crisis de empleo. O sea, la triple perfecta ahí. Eso es importante tener en cuenta que el mercado de viviendas no se ve directamente afectado por las fluctuaciones del mercado de valores. Pero el mercado de valores, sin embargo, sí se ve muy afectado por el mercado de vivienda. Y la Gran Depresión fue causada por el desplome del mercado de valores y la gran recesión, que fue lo que tuvimos en el 8, fue causada por el colapso del mercado inmobiliario. Entonces, cuando el mercado inmobiliario se desplomó en el 2008, el mercado de valores pues también se desplomó. Y eso fue lo que causó pues esta caída que ustedes ven en el gráfico del 2008 y cómo se desplomó el mercado como nunca antes se había desplomado de esa manera. Entonces, ¿qué ha estado sucediendo en el mercado de vivienda después del 2008 cuando se cayó todo esto? Pues durante esa gran recesión los precios de la vivienda cayeron un 33%. Pero sorprendentemente, 10 años después, el mercado de vivienda se había recuperado en su mayor parte. El valor de las viviendas ahora pues es más o menos 50% más desde la recesión. ¿Y cómo fue eso? ¿Por qué pasó esto? Pues simplemente porque hubo un subsidio, un estímulo gubernamental sin precedentes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque creo que la historia nos enseña cómo se comporta un mercado, los ciclos que hay para poder tomar decisiones en este nuevo movimiento que hay tan rápido. Entonces, en un intento por detener la deflación, o sea, que evitar la mayor caída de precios, pues la Reserva Federal de los Estados Unidos imprimió en ese momento billones de dólares. A eso le llamó algo que se llamaba la QE, que es una flexibilización cuantitativa. Y esto básicamente es que el gobierno imprimió esta cantidad de dinero y le daba estos fondos a una tasa de interés de 0% a los bancos para empezar a prestar nuevamente. Entonces las tasas de interés cayeron a unos mínimos históricos. El gobierno incluso ofreció un crédito fiscal de $8.000 para personas que quisieran comprar casa por primera vez. De hecho, mi hijo Carlos Andrés compró su primera casa en esa época, obteniendo como $7.500 de crédito por ser comprador por primera vez. Entonces eran unos estímulos gubernamentales sin precedentes, con un interés bajo, con subsidios para que la gente pudiera comprar. Pues esto funcionó. Más dinero barato circulando en el país significa que más personas pueden ir a pedirlo prestado para comprar sus casas. Específicamente, bienes raíces y acciones, era lo que la gente estaba comprando. Y aunque la economía se recuperó, el problema con este programa es que a menudo conduce a una mayor inflación a largo plazo debido pues al aumento de la oferta monetaria. La inflación carcome el valor del dólar, eso es lo que pasa. Y básicamente haciendo que el dólar pues valga menos. Eso es bueno para las personas que poseen activos que siguen subiendo de valor, pero no es bueno para la gente que tiene que pagar por las cosas. Obviamente eso es lo que pasa con la inflación y estamos en un país, una sociedad de consumo. Esto es importante para ver hacia dónde va el comportamiento de esta nueva generación, las políticas que se van a implementar
y cómo esto nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones cuando vayamos a invertir. Entonces, si bien el mercado de bienes raíces se recuperó para la década del 2010, pues la división entre las personas que tenían y los que no tenían empezó también a aumentar. Esa brecha empezó a aumentar y muchas personas obviamente tuvieron pérdidas financieras totales porque no aguantaban. Entonces, en ese momento entra el presidente Obama, que asumió el cargo en el 2009. Entonces, ¿cómo afectó y el impacto que tuvo la presidencia de Obama en el mercado inmobiliario? Pues durante la época en que el valor de las viviendas caía rápidamente, las tasas de desempleo estaban por las nubes y los bancos estaban quebrando por pues, afluencia masiva de ejecuciones hipotecarias, pues el objetivo de la administración de Obama era evitar que el país entrara en una depresión en toda regla. Entonces las autoridades no tenían muchas opciones para en realidad apuntarle a la economía en ese momento. Entonces, en lugar de crear un nuevo departamento para ver cómo se solucionaba este problema, se creó un programa que se llamaba TARP, que es un programa de alivio para activos que estén en problemas. Y ordenó que todos los fondos del Tesoro de los Estados Unidos solamente se dispersaran a las instituciones financieras y no a los propietarios de vivienda. O sea, que no les dieran un subsidio al propietario, sino a las entidades financieras. Esto es importante que lo miremos porque la historia se repite. Como sabemos, muchas personas que tenemos inversiones cuando la pandemia hubo subsidios para personas, el gobierno le dio el dinero a las personas, no pagaron y luego se dieron cuenta de esa lección que debemos haber puesto cuidado, que el dinero debían dárselo a los propietarios para pagar y no al inquilino para que gastaran otras cosas. Entonces, esto también se vio, la historia se repite y por eso creo que es importante tomar unos minutos para hablar sobre cómo se comporta el mercado y la política, cómo impacta el mercado inmobiliario. Entonces, a medida que los valores de las propiedades inmobiliarias colapsaron en muchas ciudades del país, como saben, Detroit, por ejemplo, propiedades que se cayó el mercado por la falta de empleo, obviamente la crisis hipotecaria y la crisis inmobiliaria. Entonces, la mayoría de la gente estaba demasiado asustada o estaba demasiado arruinada para comprar. Entonces, las personas, inversionistas valientes, dijeron, no, vamos a empezar a comprar el mercado, pero vamos a comprar activos que estén en dificultad y los vamos a comprar en efectivo. Y en ese momento Warren Buffett anunció en una entrevista que tuvo que él iba a comprar cientos de miles de viviendas si tuviera alguien que se las administraba y empezó una nueva compañía a crecer que fue la de Warren Buffett en el mercado inmobiliario. Pues esto hizo de pronto que los fondos para la cobertura de Wall Street empezaron a prestar atención y comenzaron a comprar todas estas deudas malas. Entonces empezaron estos grupos a comprar todos estos paquetes de deudas y dijeron, vamos a poner esto en el mercado y vamos a tomar todas estas casas que no se pueden vender y las vamos a comprar y las vamos a poner en alquiler. Y descubrieron cómo iban a gestionar esto y se crearon compañías de administración gigantescas que administraban estos activos. Pues en el 2012 hubo un frenesí de compras de viviendas que competían contra Wall Street. Entonces no era solamente Wall Street y estas grandes compañías comprando estos activos, sino ya grupos de inversionistas juntándose y diciendo vamos a comprar estas propiedades porque se va a aumentar el valor de las propiedades. Entonces, ese patrimonio negativo, estas ejecuciones de hipotecas, la liquidez y la insolvencia empezaron a revertirse y a dirigirse en una dirección totalmente diferente. La principal lección aprendida de todo esto sobre la crisis de la vivienda durante la presidencia de Obama fue lo importante que es tener un marco regulatorio para los prestamistas, con el fin de evitar otro colapso hipotecario. Entonces se creó una ley que se llama el Dodd-Frank, de la reforma de Wall Street y de protección del consumidor. Y esto era muy importante para que no volviera a pasar esto, que ahora que hay dinero, prestemos, le demos el dinero para lo que quieran, así no esté calificado. Entonces se promulgó el 21 de julio del 2010 en un esfuerzo precisamente para hacer eso, para proteger al consumidor y para proteger a las compañías, o decirle a las compañías que ustedes no podían abusar del consumidor, tenían que informarle exactamente lo que se estaban adquiriendo para que no volviera a pasar esto. Entonces se empezaron a endurecer todos los estándares para préstamos, empezaron a ser más, no difíciles, sino a regular de una mejor manera la persona que pueda calificar para tener un préstamo hipotecario. Y entonces, obviamente, las tasas de propiedad de vivienda empezaron a bajar, pero también eh, bajaron los impagos de hipotecas, porque la persona que sacaba una hipoteca pues sabía que podía calificar. Entonces, muchas personas en realidad perdieron sus hogares durante la crisis inmobiliaria del 2008. Sin embargo, solamente el 35% de todas esas 10 millones de personas ah, compraron otra propiedad. Y este es un porcentaje importante a considerar, porque tal vez entraron, pero ¿qué pasa con ese 65% restante? Están viviendo en algún lado. Esas son las personas que ahora están rentando, tratando de ajustarse y también aprendiendo de la lección de que este es un proceso
y tener una propiedad no es solamente tengo un título, pero poderla cuidar. Entonces, esto ocurrió. Luego entonces viene el presidente Trump. Y cuando Trump fue elegido en el 2016, pues las tasas de interés hipotecarias eran al 3,87%. El mercado inmobiliario continuaba recuperándose y a finales del 2017 Trump firmó la ley de empleos y reducción de impuestos. Esta fue importantísima, que es la TCJA, en la que cambió económicamente el código tributario y lo cambió enormemente y estimuló muchísimo más la economía. Entonces esto incluyó tremendos recortes de impuestos de ingresos en las empresas, para ganancias en las inversiones, bajó también el porcentaje de la ganancia de capital en las inversiones, bajó los impuestos sobre el patrimonio. Entonces esta nueva ley ofrecía recortes bastante importantes de impuestos para grandes corporaciones. Y esa gran parte del dinero volvió a entrar otra vez en el mercado de bienes raíces. Entonces la demanda de viviendas siguió creciendo en los últimos 4 años en todo el país y el valor de las viviendas pues siguió aumentando. Sin embargo, la Reserva Federal empezó a ver que esto se recuperaba y dijo, vamos a subir los intereses y a revertir el programa de estímulos que habían puesto para activar esto. Y a finales del 18, obviamente las ventas empezaron a bajar, las tasas empezaron a subir, las tasas de interés empezaron a subir, y entonces el presidente Trump se forcejeó con Jerome Powell, que era el presidente de la Reserva Federal, exigiéndole que dejara las tasas como estaba, que las bajaran, y de hecho le dijo, si no lo hace, lo voy a despedir. Pero unos meses más tarde, en realidad, bajaron un poco más las tasas, no mucho, pero las bajaron y se mantuvo ese vigor de la economía. Las ventas volvieron a repuntar a medida que las personas podían permitirse comprar y el valor de las viviendas pues, seguía aumentando. Además, los constructores de viviendas se vieron afectadísimos durante la gran recesión. Muchos quebraron o perdieron, pues, obviamente sus líneas de crédito. Y la mayoría no querían correr riesgos para construir, para especular, se llama, es poner las propiedades, especular a ver quién compra estas propiedades. Y entonces se fueron más a la segura y solamente se enfocaron en construcción de viviendas de lujo, con personas súper calificadas. Mientras tanto, pues la población de Estados Unidos seguía creciendo y la demanda de viviendas asequibles pues se necesitaba. Desafortunadamente, pues con el aumento de las tarifas de los constructores, junto con los costos de los suministros, el costo de la mano de obra, pues los constructores, como mencioné, se enfocaron en un producto diferente, no un producto de fácil acceso para la mayoría de las personas que calificaban. Entonces, la falta de inventario de todas estas viviendas accesibles, combinada con la alta demanda, pues ha contribuido en gran medida al aumento de los precios de las viviendas en este sector. Si no hay una oferta y hay una gran demanda, pues entonces los precios tienden a subir. Y si no están construyendo, pues la existente. Entonces, ahí empezó una nueva tendencia en el 2020. Y esto ha creado pues la creciente demanda de los compradores, que van a comprar por primera vez, la disminución en las tasas de interés y obviamente con la pandemia todo cambió. El orden de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus hizo que cada vez más personas quisieran tener su propio lugar, quisieran tener su propia oficina en la casa, reunirse en la casa, hacer muchas cosas en la casa. Entonces no vendían, sino que le invertían a su propiedad o en el patio construían un shed para tener ahí como una oficinita. Y también empezaron a verse que con la movilidad las personas podían entonces ya no trabajar en las grandes ciudades que estaban tan costosas, sino irse para lugares que fueran fuera de la ciudad a una hora y media, porque podían trabajar desde casa y no pagar eso. Entonces en Florida especialmente se vio este fenómeno en muchos sectores que también del Beltline, o sea, la línea que divide a Estados Unidos norte-sur, empezó a crecer tremendamente porque las personas dijeron, puedo trabajar remotamente, puedo estar en mi casa, no necesariamente tengo que estar en una ciudad tan cara, y empezó ese cambio. Entonces, la historia en realidad define el presente y comprender la historia del mercado de la vivienda es crucial para nosotros como inversionistas para poder comprender lo que trae el futuro. Todo sucede en ciclos. Lo que ha sucedido antes probablemente volverá a suceder, solo que de una forma diferente. Entonces, como inversionista inmobiliario, el conocer el pasado para poder tomar mejores decisiones hoy hacia el futuro, pues es algo importante. Entonces, quería empezar con este gráfico de la historia del mercado en Estados Unidos. Yo llevo como broker inmobiliario, como agente 30 años y he visto dos ciclos importantes. Obviamente, el ciclo cuando yo empecé mi carrera en 1992 iba para arriba. Para 1997 había vendido ya más de 1.200 propiedades ayudando al mercado latino.
luego empecé a hacer coaching, el mercado cayó dramáticamente, perdimos muchísimo dinero cuando cayó el mercado, simplemente se desplomó. Volvimos a recuperar, a trabajar, aprendimos de estas lecciones, pero ahora que hemos visto los cambios políticos, económicos y sociales, pues decidí tomar un tiempo para investigar todo este mercado desde 1953, 1960, casi desde que nací, a ver qué ha pasado en estos 60 años, a ver qué nos muestra la historia, qué ciclo nos muestra la historia y hacia dónde vamos, porque creo que ahora vamos a una velocidad mucho más rápida, existe mucho más dinero disponible, pero también tenemos que tener mucho más cuidado en las decisiones que tomemos al invertir. Entonces, esta información la saqué de personas que han escrito estos artículos, que los he analizado, de revisar el departamento de HUD, que se llama el Departamento de Desarrollo de Vivienda y Urbano de los Estados Unidos, con National, también de Freddie Mac, lo que está pasando en el mercado hipotecario y el mercado de viviendas, de NAREM, la Asociación Hispana Inmobiliaria, de la Asociación Nacional de Realtors, CoreLogic y muchos más artículos. Entonces tomé bastante tiempo para analizar todo esto para poder tener, creo que, un gradito de certeza de que lo que estoy compartiendo con ustedes pues es información en realidad que nos va a servir muchísimo para tomar pues buenas decisiones. Entonces, esta parte nos ayuda a nosotros a poder, yo creo que definir hacia dónde va el mercado, qué decisiones tenemos que tomar en el mercado y obviamente pues hacer lo mejor posible con estas. Con esto en mente, entonces vamos a mirar el costo del dinero, ya que sabemos que más o menos un 73% de las personas financiaron una propiedad cuando la compra. Pues, ¿qué pasó del 2016 ahora al 2024? Pues en el 2016 estaba al 3,79, como les mencioné. Luego de ahí hasta el 2020 estuvo más o menos al 3,38 y bajó en el 2021 después de la pandemia. De hecho, ahí nosotros con mi esposa compramos una propiedad en Miami y creo que nos salió el 3% el préstamo hipotecario, al 3,25. Aprovechamos ese momento también. Luego empezó a subir y ya no volvió a bajar. De hecho, subió al 7%, que era lo más alto que había habido casi en 2 décadas, en el 2024. Y ahora más o menos está en un 6,9% el interés hipotecario. Esto es importante analizarlo, ya que esto es lo que mueve la demanda y la oferta. Si está muy alto y las personas no están comprando, entonces la oferta va a tender a bajar el precio. Pero si está accesible, pues la demanda crece, entonces la oferta sube el precio. Ahora, el mercado inmobiliario en el 2020. En el 2020 hubo un año récord de ventas. En el 2020 fue un año récord en ventas y aún estando en pandemia. Fue increíble que decían se cayó el mercado, pero el mercado inmobiliario siguió subiendo. De hecho, yo me acuerdo que para mostrar propiedades usaban drones, usaban tours virtuales. Yo estaba acá en mi casa, quería ver una propiedad, me mandaban el video de la propiedad con un dron, solamente una persona mostrándola. Entonces, la gente creó formas de poder mostrar las viviendas, pero en general en el país las viviendas ganaron más o menos 2,5 billones de dólares en valor, que fue pues la mayor cantidad en un solo año desde el 2005. Silo hizo todo este análisis y obviamente miró todo este mercado que no es lo que les cuente yo a ustedes, por eso les mostré obviamente las fuentes de donde saqué la información para que ustedes también analicen la información, eh, lean, pregunten, comparen, porque diferentes partidos miran las cosas de diferente manera. Entonces tenemos que poder tener una gama de información para poder en realidad decidir. Lo que hice fue estudiar el comportamiento del mercado en Estados Unidos por 60 años, mirar los 30 años que yo llevo con la experiencia que tengo, leer todos estos informes para poder presentarles esto hoy. Ahora, el mercado hoy, el 2024, ¿por qué el mercado subió más o menos un 50% desde el 2020? 50% de crecimiento en el mercado. En realidad fue 47% en los precios medios de vivienda en solamente 4 años. Esto nos da más o menos un 15% anual que están subiendo las propiedades. Pues primero que todo, el trabajo remoto abre un mundo de posibilidades para personas asalariadas grandísimo, en el cual, como les comentaba, muchas personas se fueron a otros sectores que eran más accesibles y entonces la nueva vivienda se convirtió en algo muy bueno porque una persona que acá en Miami estaba pagando 2,500 de renta, pues con esos 2,500 se puede comprar una casa propia, no acá necesariamente en Miami, pero en Lee Gardens, en Lehigh Acres, en La Ver o aún en Rockford.
En Rockford, Illinois, donde estamos, las personas dijeron, yo trabajo en Chicago, pero el costo de una casa ya son $350,000, me voy para Rockford a una hora, el costo de la vivienda son $100,000 y en 4 años me voy a retirar. Además estoy trabajando desde mi casa. En esta ciudad puedo tener una casa con jardín, hay una cantidad de parques tremendo, me voy para allá. Entonces, todas estas ciudades empezaron a crecer tremendamente y el precio medio actual refleja un aumento del 20% en el último año. En este año, el 20%. Y ahora, pues, miraremos algunos ejemplos específicos. Entonces, nadie podía predecir, pues, que el COVID iba a tener un efecto en los precios de esta manera. Pensaban que era lo contrario y fue todo lo contrario. Esta es una buena noticia. Ahora, el mercado de renta, ¿qué pasó con esto? Les había mencionado que un 75% de las personas, o 73% de las personas no compraron casa, tenían que rentar. Entonces el mercado de renta, pues, se debilitó. Y de hecho, existe una gran demanda porque no existe inventario suficiente para la renta. Pero también hubo mercados, como les mencionaba acá en Florida, por ejemplo, en que las rentas subieron $1,000, estaban a 2,500, ahora 3,500. La persona no puede, tenía que buscar otro sitio. Entonces, se iban a otras partes. Sin embargo, como podemos ver, la demanda de viviendas están por 515,300 unidades en total en el año. Y ahora, bajo construcción, hay 632,000. Hay una parte que se llama la regulación. Entonces, este gobierno quería que se quitara la regulación en el cual un vecindario, un suburbio, le permitieran poner multifamiliares para vivienda popular, por ejemplo. Entonces dijeron, no, esa regulación no la vamos a pasar, se pelea con esto. Sin embargo, ahora hay un plan para desarrollar viviendas para renta, porque estas personas necesitan dónde vivir, no pueden comprar y si el interés hipotecario no está más bajo, pues no van a alcanzar. Entonces, se prevé que van a haber más o menos 632,800 nuevas viviendas para rentar en los Estados Unidos. Pero también hay mercados que están mostrando unas bajas. Y estas bajas, CoreLogic, que es una compañía que hace los estudios financieros, nos muestra que así como están subiendo los mercados, hay algunos mercados que de acuerdo a los puntajes que miran de compra, hipotecas, de pagos de la hipoteca, de empleos, analizan todo esto y entonces también nos presentan los 5 mercados donde lo más probable es que el nivel de confianza de que se va a caer el mercado, que va a bajar un 70%, 50%, el valor es en estos 5 mercados. Entonces, estos indicadores de riesgo que CoreLogic sacó, mira que ciudades como Salt Lake City, Utah, o en Atlanta, Sandy Springs, o en Georgia, o en Tucson, o en Melbourne, Florida, la probabilidad superior al 70% tiene un riesgo muy alto de una disminución de los precios de viviendas en los próximos 12 meses. Entonces, estos mercados pueden ser buenos para invertir. Si se está cayendo ese mercado, ¿qué tipo de propiedad compraría o no? Entonces, todas estas noticias son importantes porque estos indicadores de riesgo nos hacen también a considerar, no solamente invertir donde está creciendo, pero también puede ser en una crisis que pueda pasar. Este gráfico nos muestra el cambio demográfico que existe y aquí, después de la presentación, las personas que se han registrado, pues nos pueden contactar, ser miembros de nuestra página o participar en los cursos. Les enseñamos cómo usar estos mapas y estos mapas son bastante interesantes porque, como pueden ver acá, nos muestran el inventario que hay en las ciudades. Entonces, si yo voy para Florida y miro el inventario acá en el 2017 era 131,000, en el 2024 151,000, hay un 38%, hay oferta, no hay oferta, ¿qué está pasando? Puedo mirar otros mercados, solamente el 11%, de pronto el Montana, veo que no ha crecido para nada, no ha cambiado, pero de pronto me voy para Rhode Island y veo que es un cambio tremendo, de un 50% de un año, en un cambio tremendo en las propiedades. Entonces, cuando miro esto, que eran 1,315 en inventario en el 2023, ahora 1,972. Significa que ese inventario, o sea, lo que hay para la venta, ¿por qué creció el 50% a la venta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se están yendo? ¿Para dónde se están yendo? Entonces, es importante saber manejar estos gráficos para poder nosotros tomar decisiones en dónde vamos a invertir de la mejor manera posible. Ahora, los mercados de renta y compra, como podemos ver acá, el interés hipotecario afecta muchísimo los mercados de compra y venta.
Y estamos mirando que en este momento las ventas totales en el mercado inmobiliario son más o menos 4 millones. Está 19% por debajo del año pasado. Eso no significa que el precio haya bajado 19%. De hecho, el precio ha subido más o menos un 2%, 3%. En algunos mercados, pues muchísimo más. Pero también la demanda. Antes teníamos pocos días en el mercado, unos 26 días en el mercado, ahora estamos como a 40 días en el mercado. Y las nuevas propiedades, el precio promedio de las nuevas propiedades está a 427.000 en promedio y 389.000. Sin embargo, como podemos ver, el interés hipotecario del 21 que bajó, ahora el 23 que subió, pues eso hace que ese inventario baje, pues porque las personas si quieren comprar otra casa de pronto no van a poder comprarla porque está muy caro el interés y si la venden no van a comprar algo igual. Entonces podemos mirar el inventario que hay en los Estados Unidos de propiedades desde el 2017, la historia nos enseña, y qué es lo que están prediciendo los expertos en el mercado inmobiliario, que si mantenemos el ritmo en que vamos año tras año de inventario, pues para el 2025 tendremos 1.151.000 de nuevo inventario y 1.349.000 para el año 26. Esta es una buena noticia, ya que como pueden ver, estábamos más o menos a 1.200.000 en el 17-18, bajó después del 20-21, volvió a subir un poco, subió un poco, no mucho, del 22 al 23, luego subió un poco en el 24, pero ahora podemos ver ya un incremento más significativo. Esta fuente de información es de Realtor.com y podemos entonces ver que van en aumento más o menos un 26.2% entre noviembre del 23 y noviembre del 24. Está subiendo el inventario. Eso significa que los compradores de vivienda pues ahora tienen un poquito más de influencia en algunas partes del país. Sin embargo, hay zonas que no califican para esto, como vimos anteriormente. Si se están yendo de una ciudad para otra por regulaciones, por educación, por ejemplo, la migración negativa de California, cuánta gente sale de California y se está mudando a Florida, por ejemplo. Entonces, hay cambios políticos, cambios sociales, cambios de educación, en las que las personas van a migrar a otros estados que les favorezca más de acuerdo a sus prioridades y a sus necesidades. Con esto, entonces, el costo del dinero hipotecario a esta semana está más o menos a 5.84 un préstamo hipotecario a 15 años y a 6.6 a 30 años. Puede fluctuar. De hecho, ayer redujeron el interés hipotecario. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Asociación Nacional Inmobiliaria? Pues que los compradores se han enfrentado a una trifecta. ¿Y esto qué es? Pues inventario de viviendas históricamente bajo, los precios de viviendas que han aumentado y las tasas de interés más altas que hace un año. Entonces, la proporción de compradores por primera vez se ha caído lo máximo que ha habido en 41 años. Ahora, ¿esto qué ocurre? Que ha crecido también la proporción de hombres blancos a negros, de mujeres a hombres que compran. Entonces ha cambiado totalmente la demografía de la persona que está comprando la propiedad y que está invirtiendo, pero no hay suficiente inventario. ¿Eso a qué nos lleva? A que estamos cortos más o menos de 4 a 6 millones de viviendas para poder suplir la demanda que se necesita en Estados Unidos. Entonces, viene este nuevo mandato y uno de los puntos importantes de la agenda de Trump, que lo podemos ver en los reportes que han salido, es que van a abrir ciertos terrenos en Estados Unidos para poder construir estas viviendas, van a dar incentivos para las personas que van a comprar su nueva vivienda y van a tener una política que es importante. Para conocer más sobre esto, porque esta no es una conversación política ni mucho menos, pero sí es importante que todos sepamos que las políticas de un gobierno afectan el mercado inmobiliario, afectan el mercado de valores, afectan el empleo y por lo tanto a nosotros como inversionistas afectan la decisión que vamos a tomar si un activo se va a incrementar en valor, si va a ser para renta, va a ser para reventa. Entonces, todo esto es importante considerarlo. Por eso, acá cuando dicen que construir más viviendas es sencillo, pues tienen que haber, como la historia nos lo ha mostrado, unos incentivos sin precedente, en este caso con historia, que puedan reactivar la economía. Y se está viendo ya esto en este momento. Para más información sobre los planes completos del presidente Trump, como les digo, esto no es político, pero sí es información, existe una página que se llama la Agenda 47. Y en esta Agenda 47 simplemente es la plataforma del presidente Trump y vicepresidente Vance mirando las políticas y lo que él quiere hacer y toda la información está disponible ahí. Pero yo simplemente se me ocurrió una idea de decir, vamos a analizarlo con estos 5 puntos importantes que significan Trump. ¿Qué va a pasar de aquí para adelante?
Entonces, con la letra T vamos a mirar las tarifas o los aranceles, cómo afectan este mercado inmobiliario, las regulaciones de ahora. Vamos a mirar también la unificación de la política, la parte de migración y la parte política y precios que están acá. Entonces, con esto miraremos que cómo afecta el mercado inmobiliario Trump, T-R-U-M-P. Primero, los aranceles. Él está diciendo que se va a proponer un arancel del 10 al 20% sobre todas las importaciones en general y hasta un 60% para los productos procedentes de China. Bueno, si esto sube un 10 al 20% en los materiales de construcción en bruto como la madera, pues puede elevar los costos de vivienda. Sin embargo, la otra parte de acá es que en promedio los costos de construcción de viviendas son alrededor de 392.000, según el análisis de Reciclado. Pero depende de los aranceles, porque solamente un 14%, 15% es de material extranjero. Pero también la otra parte de la política de Trump es que dice que las compañías que inviertan en Estados Unidos y que produzcan en Estados Unidos van a tener unos incentivos tributarios tremendos. Entonces, es incentivar la producción local y nivelar tal vez los aranceles externos. Pero puede afectarnos, claro que puede afectarnos, porque si el costo de importar materiales es más alto, por ejemplo, de Canadá la madera, de China son los electrodomésticos, pues entonces tendremos que hacerlos acá o alguien va a pagar. Generalmente el constructor o el que importa es el que paga la diferencia. El que exporta sigue recibiendo su misma cantidad. Esto es importante porque acá están diciendo que Trump quiere, esto salió hoy, que quiere bajar los impuestos para las corporaciones que hagan los productos en América. Entonces, ahí lo pueden ver también en los recortes que él va a hacer para la ley de empleos y reducción de impuestos. Y esta ley que la va a extender es, como mencioné anteriormente, un incentivo para que las personas puedan comprar, puedan ahorrar para tener para su pago inicial y tengan una cantidad de deducciones fiscales que se llama SALT para que estas personas puedan comprar sus viviendas. Entonces, estas tarifas pueden tener ese impacto positivo o negativo, depende cómo lo miren y depende cómo se use. También miramos en la parte de la R, nuestra letra R de regulaciones, la desregulización para aumentar la accesibilidad de propiedades. Entonces, al final de del primer mandato de Trump, él firmó una orden ejecutiva que decía eliminación de las barreras regulatorias de vivienda asequible, oportunidades federales, estatales, locales y tribales, que cada uno tuviera su independencia para esto. Entonces, en esta campaña también dijo que iba a reducir drásticamente las regulaciones. ¿Por qué? Porque es que cuando miramos construcción nueva o en realidad construcción, un alto porcentaje de la construcción, del costo de la construcción, son los permisos y todas las regulaciones que hay. Entonces, al eliminar todas estas regulaciones que tal vez frenan, pues en realidad la construcción, entonces él podría, decía en su discurso que dijo en Nueva York el 5 de septiembre, que más o menos el 24% del costo de una vivienda unifamiliar y alrededor del 41% de una vivienda multifamiliar son directamente atribuibles a los costos regulatorios a nivel local, estatal y federal. Esto lo dijo el economista Tobin. Entonces, si se puede reducir esta parte, pues los constructores pueden dar un mejor precio a los compradores y si hay incentivos del gobierno para los compradores y las tasas hipotecarias se regulan y bajan como lo está diciendo y hay incentivos económicos, pues la demanda crecerá y por lo tanto se estabiliza. Y obviamente también el abrir terrenos federales para la construcción al fin de aumentar una oferta de viviendas. Estados Unidos tiene mucho terreno. Donde nosotros estamos acá en Florida, las personas que han ido a Lehigh, a La Belle, que han estado con nosotros en Illinois, no en las ciudades grandes, pero en las pequeñas ciudades, han visto esta escala y cómo se están construyendo ciudades nuevas en toda esta tierra que existe para el desarrollo. Entonces, como sabemos, la regulación cuesta más o menos un 30% de una casa nueva. O sea que si se abre el suelo federal para construcción de viviendas a gran escala, estas zonas tendrán impuestos súper bajos y regulaciones más bajas todavía y obviamente habrá un programa para creación de empleos ahí. Entonces, el desregularizar puede ayudar en la política. Y para poder pasar todos estos acuerdos, pues esta presidencia está en una posición única porque tiene un frente unificado para avanzar en las agendas políticas que tengan. Tienen la presidencia, tienen el Senado, el control del Senado, la presidencia y obviamente la Casa de Representantes. Aún se requiere el Congreso para pasar
ciertas regulaciones. Sin embargo, la fuerza que tiene en este momento con estos planes y con lo que se está poniendo, creo que va a ser, como dice el presidente Trump, la época de oro para los negocios. Hay incentivos de compañías que inviertan $1 billón en Estados Unidos y tienen una cantidad de beneficios tremendos. Entonces, es una política que nos puede ayudar en la parte inmobiliaria bastante. La parte M de Trump con la migración. Él también ha culpado el aumento de los precios en las viviendas a un aumento de la migración ilegal, simplemente porque dice que todas estas personas indocumentadas, pues no son propietarios, pero están ocupando todas las viviendas, que a la falta de todas las viviendas que se necesitan para personas que necesitan rentar o de bajos recursos, se les están dando a estas personas. Entonces, sin embargo, una propuesta de deportación masiva o control fronterizo más estricto, pues en realidad no puede afectar la parte del valor de una vivienda, a menos que la dañen, pero alrededor del 31% de los trabajadores en la construcción en los Estados Unidos, de acuerdo al estudio de la Asociación Nacional de Constructores, son inmigrantes. Entonces, sí puede afectar también, ya que esa mano de obra, si no la pueden contratar, porque la mano de obra nacional de pronto o no está calificada o no lo quiere hacer por estos precios, entonces puede afectar el costo, obviamente, de la construcción, también de las reparaciones. Entonces es importante leer este estudio de la Asociación Nacional de Home Builders que nos muestra acá básicamente el flujo de inmigrantes para trabajar en la construcción de viviendas. Entonces, como podemos ver, del 2021 se elevó tremendamente por la migración que ha habido acá en los Estados Unidos. Esto es importante porque si miramos los datos de la Asociación de Constructores de los Estados Unidos, muestran que 11.8 millones de trabajadores, incluidos todos los que son autónomos o temporales, pues son la fuerza laboral del 2022. Entonces, de estos 11.8 millones, 8.9 millones son locales que nacieron en Estados Unidos y 2.9 millones en el extranjero. Entonces, como podemos ver acá, es más o menos un 30%. Entonces, lo que amenace, pues, destruir esta mano de obra puede que incremente el costo en la vivienda. Y por último, pues, la P, la última letra de Trump, la política de los precios. Las tasas de interés, en la campaña electoral dijo que reducirá las tasas de interés poniendo énfasis en la Reserva Federal, que es una entidad pues independiente, pero como una forma de reducir los intereses pagados por los consumidores o las empresas. Y esto obviamente puede afectar los precios de las hipotecas. Y una de las políticas es que durante su mandato dice que una de las formas de bajar todo esto es a través de tener nuestra propia energía, que bajaría el costo del 50% de la energía. Pues esto ayuda bastante, ya que subió bastante en los últimos 3 años pagar el servicio eléctrico. Entonces, que va a bajar al 50% el costo de la energía para los inmuebles, bajar los tipos de interés y eso bajará muchísimo la inflación. Eso fue lo que dijo. Ahora, en el primer mandato de Trump, él presionó a los federales para que recortaran las tasas de interés y lo logró. Y de hecho, la semana pasada también los funcionarios redujeron otra vez la tasa de interés por segunda vez consecutiva. Y ayer 15, antier, perdón, volvieron a, a bajar la tasa de interés. Entonces, esta política ayuda. Y también tiene una idea que es reformar a Fannie Mae y a Freddie Mac, que son las dos entidades más grandes de Estados Unidos, que son empresas de capital abierto garantizadas por el gobierno de Estados Unidos para hacer préstamos. Entonces, estas dos, Freddie Mac y Fannie Mae, que son las que garantizadas por Estados Unidos para los préstamos, las quiere privatizar. Y dice que al hacerlas privadas, entonces va a haber más competitividad en el mercado, por lo tanto, estos gigantes van a competir por el mismo consumidor y puede haber entonces una mejor tasa de interés ya que hay una competencia más alta. Entonces, ahora que Trump ya está listo para entrar en la Casa Blanca el 20 de enero, pues los economistas y las personas que han analizado esto, y yo que simplemente he leído, he analizado, he recopilado toda la información, lo que veo es que él lo hizo con éxito durante la primera administración. Ahora queda mucho por ver porque es un gabinete nuevo, pero creo que las lecciones que ha aprendido y la economía como va en este momento, pues está bien. Ahora falta que nombre el nuevo, la persona que va a manejar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Pero en este momento, lo más probable es que como tiene la trifecta de la Casa Blanca, el Senado y la Casa de Representantes, pues entonces se puede confiar de que tal vez sí pueda lograr este sueño americano porque tiene un plan real para, primero que todo, para derrotar la inflación, para reducir las tasas hipotecarias, para hacer que la compra de una casa sea dramáticamente pues más accesible, que eso es lo que está diciendo Karen Levitt,
que fue la secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump y ahora pues es la portavoz. Esto es una entrevista que hicieron con Times, y cuando le preguntaron cómo él haría para la tasa de vivienda, entonces dijo, pues primero que todo vamos a frenar el gasto federal, que eso obviamente es lo primero que quiere hacer, por eso está Elon Musk también liderando esta parte, detener la insostenible invasión de extranjeros ilegales que está aumentando los costos de vivienda para todos, quiere reducir los impuestos para las familias estadounidenses, eliminar todas estas regulaciones costosas y liberar porciones de tierras para que se desarrollen entonces viviendas accesibles para las personas. Entonces son 5 puntos muy concretos y creo que por todo esto que ha hecho y todo lo que hizo y como se ve este mapa rojo de Estados Unidos en sus elecciones, Time Magazine lo nombró como la persona del año por todas estas que ha hecho, que es interesante leer cómo escogen esta persona. Pero el cambio político en los mercados más difíciles se vio acá. En las elecciones se vio como mercados que estaban sufriendo porque eran de los más difíciles de cambiar. Votaron por Trump en la parte inmobiliaria y esta parte que me la miro no solamente en la parte social, pero en la parte de negocios inmobiliaria, porque estos 7 estados cambiaron. Por ejemplo, en Colorado, que antes era azul, se convirtió en rojo y el 48% votó por Trump. O en California, algunas partes de California, el 45%, en New Jersey el 67%. ¿Qué hizo que esto cambiara? Pues creo que las personas al decir, no puedo seguir con esta casa, que quiero tener mi casa propia, los jóvenes diciendo va a ser casi imposible tener una propia casa, con estos incentivos, con lo que la historia nos está contando, creo que puede haber un cambio dramático en que hayan subsidios, que hayan incentivos, que la energía se maneje de una mejor manera para que los costos de adquisición sean más accesibles para las personas que quieren comprar su propia casa o mantener su casa y en buena condición. Pero lo vemos en el mapa político de las elecciones, cómo cambió dramáticamente esto. Y lo estamos viendo en este momento, de acuerdo a la Asociación Nacional de Home Builders, estamos viendo que la actividad y lo que están prediciendo para el 2026 se ve bien. Los costos hipotecarios obviamente están hablando de más o menos un 6,76 a 5,93. Significa otros 2 cuartos. Este año, 2024, han bajado 3 veces. Se dice que el año 2025 pueden bajar 4 veces. Si bajaran un punto más, estaríamos más o menos al 5,93, que sería muy bueno. Y obviamente 4.460.000 ventas al año de propiedades. Pueden subir más o menos 1 millón más. Y tenemos una demanda de 513.000 para rentas. Entonces, son buenos indicadores y entrevistas del gobierno federal, entrevistas de expertos, nos dicen obviamente que esta fue la noticia de hoy, 19, perdón, de diciembre, que la Reserva Federal bajó otro cuarto en la reunión que tuvieron 15, 16 y 17, y bajaron otro cuarto. Entonces esto marca la tercera baja en la Reserva Federal, otro cuarto de punto, o sea, punto 25 en el interés hipotecario. Puede que continúe de esta manera, todo depende pues de la inflación, todo depende del empleo, pero la economía pues está fuerte. Entonces esto puede ayudar a que las personas califiquen. Ahora, de acuerdo al mercado, el pronóstico de vivienda nacional este año subió más o menos en promedio 3,4 y se prevé que para el 2025 un 2,4 de aumento. Esto es nacional, sin embargo hay mercados específicos y el costo del dinero hipotecario se ve acá en los mapas nacionales y estatales, cómo impacta a ciertos sectores para poder adquirir una propiedad. Ahora, en valorización e inversión, también CoreLogic mira el índice de valorización y hace un estudio completo de los tipos de préstamos, conforme y no conforme, la disponibilidad, inventario, ventas, y miraron los 10 mercados de que más cambio. Y hay 2 específicos que son los líderes en este momento, que es el mercado de Chicago y sus alrededores y el mercado de Miami y sus alrededores, con un incremento del 6,4 y un incremento del 6,2. ¿Por qué es importante? Pues porque nosotros estamos tanto allá como acá, en Illinois y en Florida. Entonces la oportunidad que vemos en Florida y en Illinois es una oportunidad que tenemos que estar preparados, porque estos 2 mercados muestran del 2020 al 2024 y lo que viene para adelante precios más accesibles. Hay inventario porque está subiendo el inventario. Se han valorizado de una buena manera. De hecho, a Rockford 2 veces este año, tanto en marzo como en noviembre, la han nombrado como la ciudad número 1 para invertir en Estados Unidos y proveen buen flujo de caja. Específicamente donde estamos enfocados es tanto en Lehigh Acres
como la Bell, así como en Rockford, Illinois, en estos dos mercados que estamos enfocados para ponernos en forma. Pero les voy a dar ejemplos específicos. Un cliente VIP nuestro, ah, con el cual trabajamos, me encanta trabajar con él y su familia. Él compró esta propiedad en marzo del año pasado, del 2023. La propiedad pedían más, pero la compramos por 127.500. Se le hicieron algunas reformas, se ajustó, sacamos inquilinos, se pintó. En realidad, las rentas que entraban, más dinero que se puso, le quedaron 12.000 en ese año y esos 20 meses, básicamente, se distribuyeron $12.000. Y se vendió. Se pidieron 240, se vendió el viernes pasado por 222.500. Esto es un periodo de 20 meses, una valorización del 75%. Entonces sí hay mercados, pero requieren la asesoría, la disciplina, el seguimiento, como lo hemos hecho con muchos clientes que tenemos que asesoró individual uno a uno. Este cliente en especial, de muchos que podemos darles ejemplos, lo comparto acá porque esto es lo más reciente, esto acabó de pasar el viernes. Esto es en Illinois. Y ahora miraremos Florida. Acá estamos de hecho, en un videito corto sobre la construcción donde estamos. Acá está mi amigo con su camisa, mirando, Diego, mostrando las propiedades, la construcción nueva que se hizo. Esto es en La Belle, donde se estaba desarrollando esta propiedad. Y esta propiedad, pues trajimos nuestro grupo de inversionistas a los tours que hacemos, miramos la propiedad, todos contentos. Y la propiedad se vendió. eh, Hace poco, en julio 9, se vendió ahora por $299.900. ¿Esto qué significa? La compra por 198.362 en el lote y en la construcción y la venta por 299.900. ¿Son buenos mercados? Son los mejores mercados que hay en este momento y es donde nos estamos enfocando. Entonces, para todos nosotros acá que queremos aprender cómo invertir inteligentemente, tenemos que ponernos en forma para hacerlo. Tenemos que tener la información porque la información nos da poder, poder de decisión, poder tomar una decisión inteligente y no una cosa emocional. Así que tenemos que ponernos en forma para invertir inteligentemente. Y para esto tenemos nuestro programa que muchos conocen, que está cargado con muchísima más información relevante para estos nuevos 4 años que son diferentes, como pueden ver, a los 4 años pasados y muy diferentes a los 4 anteriores. El programa vale $695. Son 6 semanas en línea y cada uno lo puede hacer a la velocidad que quiera, porque está todo ya grabado, todo está montado. Entonces, las personas que quieran ponerse en forma para tomar ventaja de estas oportunidades con esta información, les enseñaremos todos los procesos en 6 semanas que seguimos, desde la parte financiera, la parte de las oportunidades, los retornos y riesgo, los mercados, la forma de adquirirlas y el equipo que les ayudamos a construir para que lo hagan. Los asesoramos en grupos y esto va a ser un programa en línea que se demora 6 semanas para ayudarles a identificar estos productos y tomar las mejores decisiones posibles. Les compartiremos a ustedes oportunidades de inversión. También les estaré dando un crédito de $395. Entonces, si tomamos 695, que es lo que invierten ustedes, y al terminar el programa exitosamente reciben $395 para que lo usen en lo que ustedes quieran en la compra de su siguiente propiedad con nosotros acá en Estados Unidos, bien sea para el seguro, bien sea para la inspección, bien sea para los costos de cierre. También tendrá una comunidad de inversionistas ayudando a inversionistas, coaching en grupo y una sesión conmigo uno a uno personalizada para evaluar su plan de acción, su plan de inversión, preguntas que tengan específicas, asesoría, guía. Harán su score, que es lo más importante, que es saber dónde están en este momento ustedes en los 6 elementos básicos para invertir. Y hemos puesto una caja de herramientas con más de 75 herramientas y 150 ideas para ayudarles a construir su futuro financiero. Este score es muy importante, ya que muchos pensamos que estamos en buena forma porque tenemos plata para invertir, pero no es la plata todo, la estrategia lo es. Entonces, analizamos su retorno, capacidad de riesgo, los mercados, el trabajo en equipo, las oportunidades, las finanzas, y esto le da un puntaje. Y de acuerdo a este puntaje, vemos en qué forma se encuentra, si está en una forma balanceada como el hexágono o necesita hacer algunos ajustes en algunas de las categorías para que la decisión que tome la pueda replicar y pueda crecer. El programa está totalmente en línea, como lo ven acá, entonces es un programa que tiene videos, tiene las presentaciones, tiene las herramientas, tiene hojas de trabajo y al ustedes verlo pueden escoger las herramientas que les sirvan para que ustedes mismos puedan decidir cómo quieren construir su portafolio inmobiliario. Estas herramientas están hechas para cada módulo, el módulo de finanzas,
el módulo de oportunidades, el módulo de retorno y riesgo, el módulo de mercados, de adquisición y de tiempo y trabajo en equipo. Entonces, estos 6 módulos tienen todas estas herramientas para hacer los ajustes necesarios. Cuando abren cada una de las herramientas, por ejemplo en finanzas, pueden mirar que en el módulo 1 hay una guía para actualizar mi situación financiera, aplicaciones para crear presupuestos, aplicaciones para presupuestos, cómo hacer un presupuesto para un inversionista como este, bajan las hojas de Excel o pueden bajar los consejos que les estamos dando y pueden descargar toda esta información. Pero como les digo, son herramientas diseñadas de parte de inversionistas, ayudando a inversionistas para ayudarles a construir su futuro financiero. Así que espero que esta información les haya servido, que no tomen mi palabra por esto, porque este es mi análisis de 30 años o 33 años que tengo de experiencia en el mercado inmobiliario como agente, como broker, como coach, como inversionista, de muchas horas de lectura, de muchas preguntas a muchas personas y de tomar el tiempo para organizar esta información que espero les haya sido útil y les sea muy útil para que ustedes también hagan su propia investigación, también saquen sus propias conclusiones y se pongan en forma para que tomen ventaja de estos 4 años que vienen, que creo que va a ser lo mejor en el mundo inmobiliario. Yo estoy acá a su servicio. Si tienen preguntas, simplemente mándenos un correo electrónico. Está el correo electrónico de info@investorhelpinginvestors.com, el teléfono de contacto y mi teléfono para que en cualquier momento nos contactemos, hablemos y podamos compartir ideas y experiencias para seguir haciendo inversiones inteligentes. Muchas gracias y les deseo un feliz día.